voy a volver a leer el texto bíblico después de toda la introducción que hicimos, ¿no? Porque ahora creo que vamos a entenderlo con mayor fuerza. Sí. Porque el pasaje, ¿qué dice? Algo extraordinario, señores. Dice algo maravilloso. Algo que, si bien a primera puede sonarte un tanto ofensivo, bueno, hoy día, después de toda la introducción que hicimos, te sonará entonces entendible. Te sonará, o mejor dicho, te traerá claridad del por qué en otros pasajes Jesús dice: el que ama a padre, madre más que a mí no es digno de mí. O en ese gran pasaje, famoso pasaje de ¿cuál? De Lucas 14, 26, cuando Jesús dice que el que no aborrece padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, y aún también su propia vida, no puede ser discípulo. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Hasta allí tú dices: oye, qué tremenda desconocida, ¿no? Ha vivido 30 años al amparo de María, has tenido ya 25 años de jugar con estos muchachos que son tus hermanos y te preguntas quién es mi madre y quién mis hermanos. Verso 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Bueno, digo que leerlo ya nos trae un poquito más de claridad después de toda la introducción que hicimos, porque entendemos que en este pasaje Jesús quiere mostrar la diferencia y también la vigencia en cuanto a lo que es el verdadero concepto de familia, puesto que para Dios tu nueva familia es la vigente. Usted podría decir: pastor, pero podemos compartir las dos familias. Claro, lo natural y lo espiritual van a compartir, pero no se van a estorbar, no se pueden estorbar. ¿Sí me explico? Sí. Y si la familia natural ha de estorbar la espiritual, este pasaje muestra cuál es la acción, la actitud que se ha de tener frente a este tipo de síntomas. Porque no podemos dejar que la familia natural se interponga en el proyecto, en el desarrollo del ministerio que tu verdadero Padre, el Padre Celestial, quiere manifestar. Fíjense usted en el detalle, ¿no? La gran pregunta: si Jesús era el Mesías, si Jesús era el Cristo, y entendamos una cosa, yo creo que Jesús es el Cristo, creo que Jesús es el Mesías. No estoy preguntando esto para cuestionarlo, estoy diciendo solamente esto para que vamos al punto de lo que lo quiero llevar. Si Jesús era el Mesías, cosa que María sabía muy bien, si Jesús era el Cristo, cosa que María sabía muy bien, ¿por qué no estaba escuchando al Cristo? ¿Por qué no estaba escuchando al Mesías? ¿Por qué no era parte de la iglesia que Jesús ya había establecido? ¿Por qué no era discípula, por ejemplo? No hay razón hasta allí que nos dé a entender por qué ella no está. Fíjense ustedes, él está predicando, él está manifestando el evangelio, él está haciendo algo tremendamente importante, él está haciendo para lo cual Dios lo envió a esta tierra. Sí. Él está haciendo para lo cual Dios lo envió a esta tierra, que es lo mismo que tú vas a empezar a hacer, mandado por Dios, después de tu llamado. Hacer para lo que fuiste mandado a esta tierra. Estar en los negocios de tu Padre, en los negocios de mi Padre, y eso es algo que tenemos que empezar a adoptar. Jesús ya lo sabía desde los 12 años, a ti obviamente, desde el momento en que Dios te llama, pero tienes que hacerlo parte de ti. Sí. Una vez que Dios te llamó, una vez que Dios te adoptó, una vez que Dios tomó todos los derechos sobre ti, ahora te toca hacer la voluntad de ese nuevo Padre. Amén. Independientemente de lo que piensen tus padres naturales. Amén. Y si a tus padres naturales no les gusta la vida que llevas en Cristo Jesús, tendrán que mancársela. Pero no por amor a tus padres naturales dejarás de hacer lo que Dios quiere, porque ahora Él es tu nuevo Padre. Por eso que Jesús también señala aquí claramente quiénes son sus hermanos y quiénes son su madre, los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque para Jesús y para el Evangelio, hacer la voluntad de Dios es primordial. De hecho, la salvación está ligada a eso. Amén. Sí. Cuando en Mateo 7:21 Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace. La salvación está ligada a eso. Entonces, si la salvación está ligada a eso, qué importante es que no perdamos de vista el hacer la voluntad de Dios, ni vamos a permitir que ningún agente, ni incluso esos que están en lo más afectivo, sea de estorbo para que eso se ejecute. ¿Me Así explico? es, Entonces, sí. no nos están enseñando
a nunca más estar con nuestros padres. Nos están enseñando a menospreciarlo, nos están enseñando a establecer lo que es genuino. No olvidarnos de que ellos fueron nuestros progenitores, no olvidarnos de que ellos fueron aquellos que Dios les encargó nuestra vida y merecen todo nuestro respeto, pero no permitirles que ellos tomen derechos que ya no tienen por causa de que ahora fuimos adoptados. Y en la nueva adopción tenemos, por supuesto, un nuevo padre, nuevos beneficios, pero también Dios tiene derechos. Sí. Que tú no tienes que permitir que otros quieran usurparle. Entonces, el primero que tiene que mostrar fidelidad al Padre, ¿quién es? Tú, pues. Y eso es lo que cae en la mayoría de los cristianos evangélicos en el mundo. Que como yo decía antes en el bloque anterior, todos hablamos de la adopción, todos hablamos de, oye, qué lindo que hemos sido adoptados. Mira, yo te digo que cuántas veces he escuchado a predicadores hablar del Abba Pater. Abba Padre, ahora tú puedes decir Abba Padre, porque no hemos recibido el Espíritu del mundo para que estemos otra vez en temor, sino que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Oye, qué lindo. Y yo digo qué lindo, porque ahora podemos decir papito, porque eso significa Abba Padre, papito. O sea, podemos llamar a Dios como Padre, a diferencia de muchos otros seres que nos llaman a Dios como Padre. Sí, Nosotros podemos llamar a Dios como Padre. Sí, O sea, fíjate el nivel de beneficio. Sí. Que Dios se hace cargo de nosotros no como su creación, sino como sus hijos. O sea, toda la provisión, todo el sustento, todo el resguardo, todo a tu favor, porque Dios es tu Padre. Entonces, claro, es bonito hablar de la adopción en ese sentido. ¿Por qué? Porque empezamos a mirar la lista de beneficios y son múltiples beneficios, pues, y tú los has experimentado en tu vida y no me puedes negar. Tú has experimentado en tu vida lo que significa ser hijo de Dios, Amén. lo que significa que tú ahora no eres creación de Dios, sino que eres hijo de Dios. Gracias, Señor. Tremendo. Hermano Sí. de Jesucristo. Amén. No sé, tremendo. Pero todos esos beneficios están también ajustados a los derechos. Tú tienes beneficios, gloria a Dios, también tienes obligaciones. Así como Dios tiene derechos. Sí. Aprenda esa palabra, derechos. Amén. Cuando Él firmó el decreto, cuando dijo, Jocelyn, yo te adopto. ¿Sí me explico? Sí. Cuando pudiste decir Padre, porque tú no le puedes llamar Padre a Dios si Dios no te reconoce como hijo. Partamos de la base de que usted puede decirle a Dios Padre todas las veces que usted quiera, pero Dios se va a hacer cargo de usted siempre y cuando usted haya sido adoptado por Él. Y eso Amén. lo determina su llamamiento celestial. El llamamiento celestial por el cual hemos sido engendrados y por el cual Dios sí se hace cargo de nosotros. Porque usted puede ver allá en el mundo de haber más de alguno que le diga a Dios Padre, pero no ha sido tocado por Dios, no ha sido engendrado por el Espíritu, no ha tenido conexión con lo divino de verdad. ¿Cuánta gente en otras religiones llamará a Dios Padre? Sí, Pero puede cuando ser. Dios te adopta, oye, se firma el decreto, Dios te empieza a reconocer como su hijo. Tremendo. Te empieza a reconocer como hijo de Él. ¡Wow! Y aquí está el detalle importante, señores, véanlo. Véanlo, por favor. Desde el primer día de vida hasta los 30 años, vemos que prácticamente Dios no habló de Jesús. Porque a los 12 años es Jesús el que habla de una paternidad distinta a la de José. Así. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Era para decir, bueno, si en los negocios de tu padre es necesario estar, ¿qué haces acá en el templo? Ándate a la carpintería de José. Claro, Jesús ahí está mostrando que él sabía que él tenía otra paternidad y que tarde que temprano esa paternidad se iba a hacer presente. Pero Dios no habla de él. No hay ningún cielo abierto, no hay una voz audible, nada. Pero a los 30 años, cuando se produce el cambio de el Jesús natural, el Jesús, el primo de Juan, el hermano de todos estos que habían tenido José y María, ese que era carpintero, cuando se produce el cambio del Jesús natural al Jesús ministerial, al Jesús del reino, a ese que va a empezar a predicar del reino, a ese que va a empezar a extender el reino, a ese que va a empezar a discipular, a ese que va a fundar la iglesia, a ese que va a morir en la cruz del Calvario. Cuando se hace el cambio, ¿dónde? ¿Cuándo se hace el cambio? Cuando Él baja las aguas. Él baja las aguas y inmediatamente se comienza a proyectar en Él que Él ya no era el primito, que Él era el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, en ese momento, cuando se hace el cambio, que es lo mismo que te pasa a ti, en el momento en que Dios te llama,
Dios abre los cielos y dice, este es mi hijo amado. Dios se hace cargo. Dios empieza a decirle al mundo, ese es mi hijo. Sí. Y cuando Dios dice, ese es mi hijo, José y María quedan en un segundo plano. Por eso es que Jesús, en este pasaje le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No es una desconocida, producto de, qué sé yo, de un corazón malagradecido. No es una desconocida, producto de, qué sé yo, de un corazón herido. No, es que María y José fueron malos padres. No es eso. Es hacerse cargo de que ahora yo tengo un padre nuevo, una adopción que me exige fidelidad a un padre por sobre otros. ¿Por qué? Porque se firmó un decreto en donde él tiene todos mis derechos, o todos los derechos de paternidad sobre mí, y en donde ellos quedaron sin ningún tipo de derechos. Y eso es lo que no se le revela al cristiano común y corriente. ¿Cuántos cristianos postergan a Dios por sus familias? Sí. ¿Cuántos cristianos transan por sus familias? Porque nos han enseñado que es primero Dios, la familia, luego la iglesia. Entonces, independientemente de cómo sea la familia. No, señores, es primero Dios, luego tu ministerio y después la familia. Y vamos a ver qué familia. Sí, también. Pero es importante que lo veamos. ¿Te fijas? Dios haciéndose cargo, Sí. Dios diciendo, señores, miren, préstenme atención, por favor. Este sí nació de María, este sí lo guardó y lo crió José, pero este es mi hijo. Este es mi hijo amado. Por eso es que Jesús, ¿qué va a destacar después de los 30 años? Después de los 30 años va a destacar algo muy importante. ¿Se han preguntado qué pasó con José? José no aparece nunca más en los evangelios. Aparece María, pero no aparece José. Sí. Y hay algunos que dicen, no, es que Jesús, yo he escuchado tantas versiones acerca de lo que pasó con José, como por ejemplo, María se quedó viuda. Por eso es que María se acerca con los hermanos y José no aparece. Por eso es que María está en la cruz del Calvario y se la encargan a un discípulo, porque José estaba muerto. Esa es una de las especulaciones acerca de qué pasó con José, que José había muerto. Y yo digo, oye, José murió. Está bien, José murió. ¿Hay una posibilidad de que José haya muerto? Sí, porque no tenemos evidencia de que no. Es una posibilidad. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Pero ¿es una afirmación? No se puede afirmar porque la Biblia tampoco lo dice. Pero se han preguntado si José no murió. Porque, vuelvo a insistir, ¿es una posibilidad? Sí, no es una afirmación. No podemos afirmar, José se murió. Pero no hay ningún texto que diga, y María se quedó viuda. No hay ninguno, ¿no? No existe. Tampoco se ve que Jesús haya ido al funeral de José, ¿no? Y por último, ¿no? Si había alguien que resucitara a José, había que resucitarlo. Era su padre. Más que Lázaro, ¿no? Y lo digo porque dejar a María sola era complejo, ¿no? Claro. Ya, Pastor se metió en la bata de los caballos. Acostumbro a hacerlo en todo caso, no hay ningún problema. Se especula mucho. Sí, se especula mucho. Se especula mucho acerca de la vida de José. Pero hagamos cuenta de que José no murió, como dicen algunos, porque no se puede afirmar que José murió. Es una posibilidad, ya. Sí. Hagamos cuenta que Jesús no murió. Yo me voy a lanzar por la vía de que José no se murió. ¿Ok? Ujú. ¿Te has preguntado si José no murió, por qué José no aparece más? Ustedes nos hacen esas preguntas, yo me las hago. Pero no aparece nunca, pero nunca. Ahora, yo sí puedo decir, oye, José en algún momento se habrá muerto, pero no sé si se murió en los días de Jesús, porque por eso yo te digo, voy desglosando y voy desmistificando un poco todas las ideas e hipótesis que pueden haber, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos que la Biblia da dicen que cuando a Jesús se le cuestionaba su deidad, o se le cuestionaba su ministerio, ¿qué se decía? Este no es hijo de José. Y no se da por muerto. La gente no lo comenta como, este no es hijo del gran José que ya falleció. No, nada. No. Nunca se expresa realmente que José esté muerto. Entonces, Claro. es una especulación. Yo digo, ya, nos vamos a ir por la vía de que José no se murió. ¿Se han preguntado la razón del por qué José nunca más aparece? Aparece en los momentos importantes de la vida de Jesús como niño, como infante, como recién nacido, como bebé. ¿Pero por qué no aparece más? ¿Tienen alguna respuesta que dar a eso? Se les puso complicada la pista, ¿eh?
Pero les voy a Sí. esperar, ¿eh? Les digo, les voy a esperar Tener la respuesta. paciencia. No se hagan las lesillas aquí conmigo. Alguna razón tiene que ser que José no aparece nunca más. Nunca más. Porque no se logró alinear a la nueva paternidad que Jesús tenía, a su función ministerial. O al contrario, lo habrá entendido. Yo me inclino más por la opción B. Yo creo efectivamente que José, y aquí está el detalle, al no tener un lazo tan potente por no tener sangre involucrada, Sí. le fue más fácil entender el propósito de ese muchacho por sobre cuando la sangre está involucrada. Sí, como María. A María le costó más Sí, entender. porque ella Porque María lo tuvo. Esa es mi tuvo. inclinación, ¿no? Sí, sí, Pero tiene más lógica. sí. A María le costó más. Porque María será todo el Mesías, será el Hijo de Dios. Yo no sé si María logró dimensionar hasta que se hizo discípula que había tenido a Dios en su vientre. No sé si lograba dimensionar, pero lo tuvo a su vientre Qué 9 tremendo, qué meses. tremendo, sí. Yo creo que ella nunca. Sí. Pero ella se ve, fíjate, cuando Jesús se pierde a los 12 años, se ve que le cuesta soltarlo. Sí. Porque claramente ella se sí. desespera, lo empieza a buscar. No es que José no amaba a Jesús, José amaba a Jesús. Pero yo creo que José siempre entendió. Porque esa es la gracia de no estar involucrada la sangre allí. Porque José sabía que ese no era su muchacho. Recuerden que José iba a abandonar a María cuando se enteró que María estaba embarazada. No digo que José no amaba a Jesús, lo amaba al punto que le enseñó la carpintería. Así que tienen que haber pasado mucho tiempo juntos. Jesús se convirtió en carpintero. Nunca ejerció la carpintería, pero se convirtió en carpintero. Sí, tienen que haber pasado mucho tiempo juntos y tienen que haberse amado y tienen que haberse abrazado muchas veces. Y José tiene que haber visto allí en Jesús un hijo. Pero cuando la sangre no tira, amas, ¿sí me explico? Pero le tiene que haber sido más fácil entender, a mí me prestaron a este muchacho. Claro que sí. Me lo prestaron. A mí me lo entregaron para administrarlo. Por lo tanto, se ve que José suelta más fácil. Aquí va María con los hermanos. José no va. ¿Por qué no va? Aquí voy a entrar en la especulación. Yo sé que yo soy contra especulación, pero déjenme especular un poquitito nomás. Dice, ¿a dónde vas, vieja? Voy a hablar con Jesús porque no ha venido nunca, no ha venido a la casa y le hemos preparado comida y nos deja botados. No sé, estoy especulando. No, vieja, no vaya, está cumpliendo su ministerio. No, es que me va a tener que escuchar. Vamos. Y llevó a los otros cabros. No sé. María, déjalo. ¿Qué está pasando que hoy no vino a casa? ¿Hasta cuándo que no nos va a venir a visitar y llevar a los otros hermanos? Se pasa ¿no? metido con ¿Qué la es lo que multitud? hacen las mamás, no? No viniste para el Día de la Madre. Te estoy esperando. Vieja, pero que va a ir a molestar a Jesús si tú sabes que Jesús es el Mesías. Vieja, no vayas. Yo no creo que José haya estado muerto. No hay datos de eso. No. Y yo digo, ¿por qué olvidarse de la muerte de un hombre tan importante, no? Por No, yo creo que supuesto. José soltó más rápido a Jesús. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que haber pasado ese día en el templo? Ese día en el templo, yo te digo, ¿ese día era muy importante que Jesús se perdiera? Sí, era importante. Ese extravío, que él se quedara en Jerusalén, ¿fue una rebelión? No fue una rebelión. Fue un ejercicio, fue un cachetazo, fue una bofetada a los dos. Porque cuando tú tienes un hijo, yo te digo, tenemos hijos. Sí. Sí, los Tú tenemos. te adueñas de ellos. Son míos de mí. Están todos tus miedos, están Sí. todas tus proyecciones, está todo tu corazón. Oye, puede estar cayéndose el mundo, pero si tienes a tu hijo ahí, era una bofetada a los dos. Solo que uno lo entendió más rápido que el otro. Porque cuando Jesús dice, los negocios de mi padre, recuerden que no fue María la que se volvió sola y José se quedó viendo el partido. No, los dos fueron a buscar a Jesús. Así dice la escritura, sí. Pero ven la reacción de José diciendo, ¿cómo que en los negocios de tu padre? Yo soy tu padre, muchacho. No ves a José diciendo nada. ¿Por qué no ves a José diciendo nada? Señores, ¿por qué no vemos a José manifestándose en nada? ¿Acaso José no quería a Jesús? Sí, yo te digo algo. Cuando un hombre se hace cargo de un niño que no es suyo y lo cría como uno suyo, es porque él lo quiere. Sí. Por supuesto, sí. Y yo te digo, si José no hubiese querido a Jesús, a la Biblia nos hubiese dicho. La Biblia lo diría. La Biblia no oculta esas cosas. Amén. Pero José quiso al niño. Mira, de tomar al niño e irse a Egipto. No eran los planes de Eso. José irse a Egipto. Claro. Para un judío bajar a Egipto era deshonroso. Sí. Y estuvo dispuesto a deshonrarse. No solo por tomar a una mujer que ya estaba embarazada, sino que bajar a Egipto por el niño. Toma al niño y a la madre.
Por el niño era. Sí. Y José lo hizo. Yo te digo, yo estoy convencido de que José quería a Jesús, pero le fue más fácil soltarlo. Dicen por ahí que la sangre es más espesa que el agua. O pesa más que el agua. Ah, sí, pesa más que el agua. ¿Eh? Sí, cuando están los lazos afectivos a 1000 por hora, se te olvidan algunas cosas. Y es por eso que a veces no puedes soltar a un familiar y por eso terminas transando a Dios. Yo te digo, cuando Dios dijo en el Jordán, este es mi hijo amado, José no chistó en nada. Yo veo a un José renunciando a su paternidad porque eso era lo que tenía que hacer. Señor, nunca fue mío, era tuyo. Ahí vemos a Abraham. Al hijo al que amas, sacrifícalo. Te hiciste dueño del proyecto, viejo. Oh, sí. Anda al monte y sacrifícalo allí en mi nombre. Anda al monte. Y ahí Abraham tuvo que tomar al niño. ¿Por qué Dios lo hace experimentar? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios, porque Dios es sádico y quiere verte sufrir? No. ¿Por qué? Porque ese niño es el proyecto para que venga el Mesías. No te adueñes de él. Sí. Abraham ya había perdido un hijo. Así que tiene que haber estado amarrado a ese muchacho, pero lo llevó al monte. Y cuando estuvo a punto de sacrificarlo, Dios le dijo, tranquilo, eso era lo que tenía que ocurrir. Sácatelo de aquí, porque es mío. Solo lo administras. Ahora, volviendo al tema familiar, cuando Dios dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, este es mi hijo, es la primera vez en 30 años que se escucha la voz de Dios en relación al reconocimiento en la paternidad. Este es mi hijo. Entérate María, entérate José, entérate todos los hermanos, entérese todo Israel. Este que se crió jugando con esos niños, este que se cayó y se rompió la rodilla, este que tú amamantaste María, José, el que le enseñaste cómo las técnicas para hacer una buena mesa, sépanlo, este es mi hijo. Y eso es lo que hace Dios cuando se acerca a tu vida. Este que pasó por Miraflores y después se fue a Forestal. Este que de Punta Arenas fue traído hasta acá. Este que pasó todo. Esta es mi hija. Aleluya. Gracias, eso es lo que hace Dios. Hace un decreto, firma un papel, hace algo legal. Este es mi hijo. Cuando Dios te llama, Él es tu padre. Y tiene todos los derechos, porque por eso es que de ahí Jesús nunca más volvió a la carpintería, de ahí nunca más Jesús volvió a ser el mismo, cambió su destino, cambió su propósito, porque había otra paternidad. Aleluya. Amén. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. No es que Jesús no quiera a María ni ama a María. Después vuelvo a insistir, se la entrega hasta Juan. Se ocupa de ella. Se ocupa de ella. Sí. Para que María sea resguardada por la iglesia cuando José no esté. Pero ya no eres la que toma las decisiones. Ya no tienes la importancia que tenías. Te amo, pero ahora yo me debo a otra paternidad. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Que eso se hace algo extraordinario. Bueno, eso no es todo lo que podemos enseñar de este gran pasaje de la Escritura. Pero espero que hayan, creo que algunos pudieron sentir la presencia de Dios mientras hablábamos, Sí, porque mucho. ahora tú entiendes por qué razón hoy día estás vivo en el Espíritu. Y es porque Dios dijo de ti, ese que está ahí, que pasó las de 1001, ese es mi hijo. Ahora, no sé si has alcanzado a la medida de dar complacencia, pero pero si eres un hijo amado, porque Dios te adoptó, entonces tienes que ser devoto de Dios, porque ahora Dios es tu padre. Aleluya, gracias Señor. Yo tengo un padre natural que se llama José Luis. Tengo una madre natural que se llama Rosy. Y los amo y los quiero. Pero ellos pasaron a un segundo plano el día en que Dios me llamó. Y si ellos no se alinean al proyecto de Dios en mi vida, y eso nos hace separarnos, a separarnos tenemos que ir. Porque ahora mi devoción, mi fidelidad, está aquel que me considera su hijo amado. Y no porque yo sea un mal agradecido, sino porque así fue el plan de Dios. Que ellos me administraran hasta que llegara Él y se hiciera cargo completamente de mi destino.